Nosotros, hay una coincidencia de la vida, nos recibimos juntos. Así es, como en la licenciatura. En la licenciatura, sí, sí. Fue la primera promoción de la posibilidad de cursar la licenciatura en Comunicación Social en Catamarca, una articulación entre la Facultad de Humanidades, la Tecnicatura Superior de la ENJA y la Facultad de Rosario de Comunicación. Con un grupo de docentes espectaculares y de compañeros también. ¿Y siempre era así o ahora empeoró, digamos? No, ya era así. Llegó así a Catamarca. ¿Y ahora empeoró o bajó un cambio? No, yo soy un señor de edad, ya está. Sí, ya lo sabemos, pero queremos saber si eras peor o bajaste un cambio ahora. No sé. Adriana no quiere decir. Está mi hija ahí. Tengan cuidado, está mi hija dando vuelta ahí. Adri, ¿y la política la aferraste de toda tu vida? Sí, prácticamente 18, 19 años, ya habiendo egresado la secundaria, le empecé a dar sentido o a comprender por qué había ciertas cuestiones que no me gustaban, que me molestaban o que nos hacían sufrir. Sí. Y bueno, mientras era, por supuesto, lo que decimos chica, ese marco de concepto no lo tenía, pero sí veías y vivías las cuestiones. Particularmente por la familia. En mi casa, mis padres, ninguno de los dos, digamos, en ese momento era el primario superior, no pudieron terminar su escuela primaria superior. Y lo que significaba que evidentemente algo hubo para que no pudieran tener ese acceso a la educación y poder continuar y a poder terminarlo. Que ves en tu familia que mi padre es miembro de una familia de 8 hermanos y él lustró botas, vendió diarios, trabajó en la calle, fue agente de policía, después encontró un oficio que convirtió en profesión. Que se hizo en ese momento, se decía coafer, peluquero. Mi viejo no era de Catamarca, pero por una cuestión de salud les recomendaron los médicos un clima seco y con un amigo vino acá. Pero él vivió todo eso y entonces lo transmitía. Pero cuando uno es muy jovencito o es chico, bueno, eso como que no lo comprende en lo que realmente significa, en el sentido. Ahora cuando vas creciendo un poco más y vos vas viendo que estas cosas influyen, que no es que te pasa a vos solamente o que le pasa a tu familia, sino que es algo que tiene que ver con todo en una sociedad, entonces sí abrazás causas. Claro. Y efectivamente yo pude, en principio por el sacrificio de ellos, porque ellos trabajaban muchísimo, con mucha dificultad, pero estábamos hablando en época de dictadura, ¿no? Entonces para ingresar a la universidad había que rendir un examen eliminatorio, un examen de ingreso eliminatorio. Y fui a Tucumán, de 1.500 y pico de inscriptos, iban a entrar 150 aproximadamente. Bueno, yo quedé entre los seleccionados que podían entrar y apenas ingresamos, participé ya de una comisión pro centro estudiante, año 1979. Lo digo así porque estaba en juego la vida en ese momento y por ahí no teníamos tanta conciencia de eso. Sí. Pero así que prácticamente diría que sí. ¿Y no tuviste miedo, Adriana, porque si está en juego la vida? ¿O no te importa? Creo que una parte, tiene que ver también con desde donde uno iba. Si bien en Catamarca pasaban cosas, o sea, también me tocó ver que de mi mejor amiga, su padre fue detenido inmediatamente, era sindicalista, vivían a la vuelta de casa, tenían el sindicato adelante, la sede del sindicato gráfico, Lorenzo Sánchez, y la casa era atrás, y pasábamos, era la familia amiga, aparte las chicas siguen siendo mis amigas. De pronto eso estaba todo cerrado, el padre detenido, preso, muchos otros también. Íbamos a la escuela a 2 cuadras de la plaza y eso estaba militarizado. Entonces, bueno, es lo que había alcanzado a ver. Pero también hay un poco de no
no conciencia real de Claro, lo que significaba claro. en ese momento, en Tucumán particularmente. Por ahí, De a mí todos lo que modos, me hace era- que ahora podemos tener la foto completa, pero en ese momento, como decías, no sabías, digamos, no era la información que Había, tenemos pero ahora. bueno, no se manejaba esa misma Claro. información. Y ahora es algo colectivo, ¿no? Porque no es algo que hizo Adriana solo, sino que tenía que ver un poco con esa... Con ese grupo, con esa generación y encontrarte en ese caso en la Facultad de Derecho con otros jóvenes que venían sobre todo de provincias del noroeste, Claro, claro. jujeños, salteños, riojanos, nosotros, y encontrarme con que uno de los jóvenes Túa de Catamarca, él era miembro de la Procentro de Estudiantes, y se acercaban a recibirnos, a darnos una mano, a interiorizarnos lo que era la facultad, bueno, en fin, etcétera, etcétera, lo que había que hacer, y ahí te involucrabas Claro. a que debía haber un centro de estudiantes que tenga ese acompañamiento a todos. Y bueno, como no existía, era el Procentro. claro. En fin, Le buscaron un nombre. ahí estábamos, pero desde esa edad, sí. Bien. Y también le decía, estábamos cuando hablábamos fuera de cámara con Marcelo, la importancia, y él lo señala justamente, de los clubes de cercanía, o sea, Sí. las asociaciones culturales y deportivas, barriales o departamentales, que te permiten precisamente eso, ¿no? Ese acercamiento, eso por un lado de contener, y esto de tomar la llave y trabajar Ah, y practicar, sí. Sí. no puede No sé suceder si- en una asociación, en una sociedad, perdón, en una sociedad de empresa. Sí, ¿No? exacto. Como hay una propuesta hoy de convertir a los clubes en sociedades anónimas. Esto nada que ver con, Eso con- nada que con ver. con lo que No, está Los comentando. clubes barriales tienen una función social Claro. importantísima, en todos los ámbitos y en todas las disciplinas. Sí hubo algo hace poco que, la verdad, alguien de un medio radial iban a hacer una producción para el Día del Periodista, y entonces, muy interesante, que invitaban a gente que está en política y era comunicador o comunicadora, o al revés, ¿no? Sí. Y no sé, que yo dije, no es mi lugar ese, le digo, porque yo no es que fui periodista y ahora Claro. hago entre comillas política, entonces, sino que precisamente sentí que siempre hay o tuvimos un compromiso con causas, con ideales, y en ese caso haber estudiado la tecnicatura en comunicación, después la licenciatura, después el profesorado en comunicación, y que me volqué más a la docencia, también pasé por medios de comunicación, pero no ha sido eso lo central, lo relevante. Entonces, efectivamente, el vínculo es, para ser honesto, no es que he ejercido el periodismo, Claro. lo dije hace Pero rato sí la también, comunicación. para mí el Sí. periodismo, se ejerce, sos periodista si lo ejerces. Y en la comunicación sí, es mucho más amplio que periodismo, y me dio también una posibilidad de abrir también el campo de conocimiento, ¿no? Porque ves todo, historia regional, no solo argentina, sino de Catamarca, regional, ves sociología, ves Claro. filosofía Sí. de la comunicación, Todistas, medio sin todólogo y todo Sí. eso de ciencias sociales. Y otras incursiones en otras carreras que hemos pasado también. Sí, hice sin terminar historia, tengo hasta tercer año. un poco hubo más. otros intentos ahí. Hubo intentos por otros lados, siempre vinculados. En turismo sí, terminé. Ajá. Ah, Y bueno, todo tiene que ver con todo, pero te va dando esa visión Esa perspectiva. más amplia, esa perspectiva. Y efectivamente hay que valorar muchísimo el rol de los comunicadores y comunicadoras, y entender que no es solo para ejercer como periodistas o estar haciendo notas o entrevistas o ser noteros o noteras, bueno, y entender que la comunicación se tiene que integrar a equipos interdisciplinarios, y ahí anda perfecto con trabajadores sociales, con, bueno, como dije, con sociólogos, Como con te decía ciencias de un la amigo en educación. común, que lo mencionaste cuando estábamos ahí afuera, me hace acordar la vieja escuela, ¿no? De la comunicación popular, de los Exacto, barrios, de generar esas instancias donde Ni hablar, pasa por sí. otro lado las redes comunicacionales
hoy se han transformado en otra cosa distinta también para aprovechar. Sí, evidentemente hay hay un proceso que ya no está en marcha, sino que ya es realidad, porque es el gobierno en la nación, ha sido elegido por el voto democrático a través de la urna, y ese proyecto es contradictorio con el que abrazamos nosotros. O sea, abro un nosotros en el que yo incluyo una generación, a aquella que contaba, de los 17, 18, 19 años que empezamos, nos tocó ser una generación bisagra entre saliendo de la dictadura cívico-militar y la apertura democrática. Entonces, todas aquellas expectativas, esperanzas, ideas, conjugadas con sueños también generacionales, en 41 años de la recuperación o la restitución de la democracia en nuestro país, todas estas causas han estado vigentes y se han, con adelantos y retrocesos, ¿no? Pero en estado vigentes, hubo gobiernos que las efectivizaron en políticas públicas y en leyes, y hubo otros que no, y que no tanto, pero efectivamente yo entiendo que faltó. ¿Qué faltó? A ver, nosotros decimos, tenemos derecho a el acceso irrestricto a la educación pública para seguir un poco con ese hilo, ¿no? Sí. Y un poco lo que decía Marcelo, ser egresados de las escuelas técnicas industriales, o en el caso nosotros en bachilleratos. En su momento me permitió hacer ese ingreso a la universidad prácticamente con mucha comodidad, sin haber estudiado nada de lo que me tomaban allí, digamos, ni preparaciones aparte, con profesores, ni nada. Muy bien preparada. O sea que había una mirada ahí en la educación y una inversión puesta en la educación en ese sentido, dentro de un proyecto de país. Efectivamente eso se ha ido deteriorando porque, bueno, también hemos tenido proyectos y gobiernos que cuando vos endeudás al país, o sea, cuando tenemos más deuda externa con organismos ya sea privados o estatales extranjeros, te ponen condiciones, y esas condiciones repercuten en los recortes, o que llamamos ajustes, que se hacen hacia adentro del país. Y bueno, ajustes en educación, ajustes en el deporte, en todo lo que tenga que ver con lo social y demás. Y eso realmente ha pesado en que los derechos que están insertos en nuestra Constitución del 94, se cumplen 30 años este año, de la reforma de la Constitución, del artículo del 14 bis, o sea, todo esto que es derechos, en un punto tiene planteo, bueno, yo tengo el derecho del acceso al trabajo digno o al techo digno, pero no lo tengo. Entonces, me parece que ahí, o sea, cuando no lo tengo, digo que me empezó a costar que eso se materializara. Entonces ahí hubo suerte de choque, más allá de otras cuestiones en las que hay que hacer una autocrítica, que nos va a llevar un buen rato acá, desde los distintos espacios políticos. Yo creo que pasó esto. Nosotros cuando, no porque tengamos ninguna bola de cristal, sino porque también con los años y con leer y estudiar un poquito, vos ves cuáles son las consecuencias de determinadas políticas económicas. Entonces es como que ya sabías que iba a pasar esto, ¿no? Que iba a suceder, que más desocupación, etcétera, etcétera, etcétera. Y que siempre podía ser peor. Pero cuando hablamos con las personas, con los vecinos, con las vecinas y particularmente con los más jóvenes, decían, bueno, pero ¿de qué derecho me hablas si yo esto no lo tengo? Y esto otro tampoco. Y esto también me cuesta acceder, por ejemplo. Y ahí estaba el gran desafío de sostener y hacer fuertes esas democracias, ¿no? Tuvimos 2 años de recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín, que después, vamos a decir que las corporaciones transnacionales y económicas terminaron venciendo el brazo. Vos recordás, digamos, hizo un cambio de ministro de Economía impuesto por el sistema, ¿no? Por las corporaciones. Después nos pasó también que, bueno, estuvo Carlos Menem, venía del peronismo, ¿quién puede decir que no era peronista?
nos convocó a todos que no nos iba a defraudar y proponía la revolución productiva, entre otras cosas. A los 3 meses, ministro de Economía, un señor Born, de la Punky Born, o sea, de Sí. 2 hermanos de unas corporaciones. Pero es al final Entonces, como que también se juegan repite. los intereses Se repite antinacionales. una y otra vez, digamos, esos desaciertos, digamos, económicos o Es que políticos. no son desaciertos. Hay proyectos que quieren eso, digamos, y que apuntan a Claro. eso. Claro. Y siguen estando en pugna, digamos, esto sigue estando en debate, sigue estando en pugna los dos visiones de país. Ayer no fue el aniversario de Güemes, del Claro. fallecimiento de Güemes. Ahora va a ser el de Belgrano, el 20. Y los proyectos que ellos encarnaron siguen estando en pugna con lo de hoy, y así como tuvieron que pelearlos con la vida, ¿no? Porque, Sí. particularmente Sí, literalmente. Martín de Güemes, en el norte argentino defendió, no solo porque repelían a los realistas, sino porque ahí había un proyecto de protección de la industria local. Ya estaba claramente puesto. Belgrano también lo llevó adelante. Cosa que no es lo que se plantea desde esta otra mirada que está en pugna. Entonces, lamentablemente, no podemos decir que cuando se gane una elección se tiene el poder para efectivamente avanzar sobre los poderes fácticos. Y los tiempos electorales, o los tiempos también, sobre todo institucionales, no son los mismos tiempos de lo que te puede llevar un proceso de asentamiento, ¿no? De poder. Entiendo, si en 4 años, quiero decir esto, en 4 años es una presidencia. Sí. En 4 años, si va a 8, no alcanza a cerrar un círculo para sostener efectivamente estos pilares. Tampoco es que pasa solo en Argentina, es una cuestión regional y mundial. Entonces, desde nuestro punto de vista, sí, estamos complicados, pero no estamos sin esperanza. Hace 40 y pico de años estaba yo militando. No era habitual, ni menos, porque yo entré a estudiar Derecho, pero tuve que volver. Ajá. A Catamarca rápidamente. O sea, mis padres me trajeron de vuelta por el contexto tremendo. Situación, sí. Entonces vine. Y, ¿Por seguridad? Sí. Por seguridad. Sí, ellos decidieron. ¿Estabas en Tucumán? Yo estaba en Tucumán, exactamente. Entonces, matan un joven estudiante de medicina que vivía en el mismo edificio que girábamos nosotras, y bueno, eso fue mis padres me fueron a buscar. Basta. Y yo, no quería estudiar nada acá. Dice, no me gusta nada porque yo Rebelde, tendrá ¿no? que trabajar. Entonces ahí empezamos. ¿Y a qué venía esto? Lo de las mujeres. Y empezamos también y a seguir militando acá. Y no era para nada bien visto que haya mujeres, o en ese caso chicas, jóvenes, a determinadas horas, porque ahora eso todo ahí se ha ido modificando más, los horarios de encontrarse, andar pintando paredes, panfleteando, volanteando, fue la facultad, no era tan habitual, y es algo que cuesta mucho. Y también cuesta porque si tus parejas y o amigos no les cuesta, entender que estás en conjunto con otros, que viajas a congresos, a encuentros, seguramente a todos les habrá pasado en que esto cuesta acomodar. Sí, pareja. Tengo mi compañero de vida, toda la vida. Y la verdad que por decisión, nosotros, yo no tengo hijos, se espera que de la mujer un rol de madre siempre. Sí. Y te confieso, digo la verdad, en esa etapa, es como que igual lo sigo viviendo apasionadamente, pero sentía que tenía que brindar mi tiempo, que tenía que estudiar. Siempre he sido buena estudiante en términos de resultados, ¿no? O sea, era responsable y demás. Entonces sentía que eso tenía que hacerlo, y doblemente teníamos que hacerlo bien, porque debíamos mostrar con nuestro comportamiento
o digamos, ¿no es cierto?, con lo que hacíamos, que además podíamos militar, que además podíamos ser activos en otros campos, que era necesario hacerlo, que ese compromiso, entonces había que formarse y poder ir a un lugar, viajar, tener otro horario. Y yo no me veía con la gran responsabilidad de tener un niño o niña y ¿me entendés?, dedicarte a educarlo, a criarlo, a quererlo, a amarlo, a tener ese tiempo. La verdad que eso es lo que sentí. Bueno, fue así una elección en ese sentido. Aparte siempre ¿no? la pregunta, ¿no, Adriana, que te deben haber hecho? Ay, ¿para cuándo? Millones de veces. Millones, sí. O sea, y es incómodo porque uno por ahí queda como un egoísta de no querer, digamos, ejercer. Bueno, yo adhiero a que toda persona tenga la libertad, porque Sí, eso es libertad por supuesto. dentro de un marco, ¿no? Sí. De elegir su proyecto de vida. Seguro. Y que en una sociedad los gobiernos y la sociedad tiene que permitirle las herramientas para hacer su proyecto de vida. Y vuelvo a poner los ejemplos que estamos acá. Marcelo, que hace ya, bueno, supongamos casi una década, un poco menos, abraza un proyecto de vida vinculado a un deporte de élite, que es una pasión, que él se dedica, que estudia. Acá los compañeros, amigos, Rodríguez, un proyecto de vida que tiene que ver con la cultura, o bueno, con una de las expresiones de la cultura, canto, música y todo lo que eso implica. Ustedes, la comunicación, es más, bueno, ¿cómo y por qué lo podemos hacer? Porque hay algo que te sostiene y que te lo permite, es de esto de poder acceder a. Sí. Cuando eso se achica, pasa como con nuestros padres que no podían terminar la escuela porque tenían que o trabajar o estudiar entonces, y eso se restringe. Entonces, restringe derechos, pero no es algo dicho así nomás vacío, Se refleja sino en la que vida. se refleja en eso. Sí. Y bueno, yo entendía, no lo había estudiado mucho eso en su momento. Después fui teniendo más, como vamos a decir así, concepto. Conciencia, sí, pero sí me parecía que cuando vos haces algo que crees que es más colectivo, como una entrega para un conjunto, hay cuestiones que tenés que resignar. Bueno, y en ese caso son las que se dan. ¿Y qué respondías, Adriana, cuando te preguntaban? Ay, es terrible la presión, porque bueno, ahora obviamente que ya nadie me dice nada, porque cuando ya pasa cierta edad no esperan eso. Pero ¿y en ese momento? Fortísimo. Bueno, esto. O si no, a veces lo que dije recién, y si no, a veces para hacerla corta, no puedo. Ahí está. Claro. ¿Viste? Ya salís por Para alguna salir tangente. rápido No, la Sí. presión familiar es fuerte, cultural, socialmente también. ¿Cómo no van a tener hijos? ¿Cómo? Y no querer ser madre y no... Yo por ahí creo que no es que se pierde, sino que cambia o se modifica. Se pierde lo que algunos de nosotros vivimos, sí. Pero... Bueno, la sociedad es dinámica, tiene su parte de estructura que siempre es necesario que se conserve, pero también es dinámica a su vez. Y van cambiando los valores y los valores prácticamente. Si no, no estaríamos diciendo esto que decíamos recién con Zaire. Bueno, ¿hace cuánto que podemos votar las mujeres? 77 años. 77, sí. No es tanto, en términos históricos no es nada. No es nada. Además, la vida biológica de una persona hoy. 77 años y antes de eso no podíamos elegir ni ser elegidas las mujeres, no podíamos votar, por dar una cosa. A mí Entonces eso cambió, eso se modificó y también hoy sería impensable, o sea, ya sería un valor en la sociedad incluido, ¿no es cierto?, que la expresión política de todas las mujeres, ese derecho. Entonces por eso cambian también valores, uno a veces añora, tiende a ser nostálgico, a mí me pasa mucho, con, no sé, las generaciones de los 80, últimos años de los 70, pero hay que entender que cambian las necesidades, cambian las demandas, cambian también lo que se considera positivo. No es fácil a veces adaptarse, hace rato hablábamos con Carlitos. Escribimos mucho, escribimos poco, la vieja escuela sale con textos larguísimos. Sí. Eso te han dicho, ¿no? Sí. Y por ahí, entonces por ahí paso, me quiero poner en el otro extremo y decir, no, basta esto, no hay que hacer más, no lo hago más. Vamos con
videos 30 segundos máximo, 20 segundos. Y nos queda atragantado Ay, todo. no se puede. ¿Cómo hacemos para llegar o entregar un mensaje? Siempre el desafío fue la síntesis. Sí. Pero hoy ya la Es demasiada síntesis. Sí, pero sí. ya nos hemos ido a la frase común. Hay 3 renglones. Bueno, Prácticamente nos estamos... 120. Hemos validado una comunicación de no más de 120 palabras. Exacto. Y esto es... una locura. Para nos nosotros, pone el formato, el sistema, ¿no? Comunicacional. En realidad, nos pone el formato. no creo que sea un problema nuestro. Creo que es lo diminuto de la comunicación termina siendo el problema para entender el mundo también. También. Pensaba recién, cuando vos preguntaste sobre frustraciones, yo decía, bueno, habría que ver cuál es la idea de éxito, porque Claro. creo que lo estás poniendo como contrapuesto. Y si el éxito es lo que dice el marketing, o bueno, vivir bien, estar bien, no tener ningún drama, pero bueno, no existe ese éxito, digamos, ¿no? O si estamos en la vida para pasar persiguiendo ese éxito, ese tipo de éxito. Como la Eso sí utopía. nos generaría frustraciones. Claro. Ahora, seguir o perseguir, no, bueno, vos decías utopía. Sí, bueno, como perseguir dicen. ideas, perseguir una causa, seguir, creer en algo que vos estás convencido que eso va a generar transformaciones que son positivas para muchos, no para vos solo. Entonces, bueno, yo diría que sí, hemos tenido y seguiremos teniendo decepciones a veces en ese camino y muchas dolores también. Es muy, muy doloroso cuando cuando ves. Mira, yo lo voy a poner con una figura que, digo, hagan de cuenta que no la dije, pero cuando ves las vacas que van en el atolladero, ¿no? Que se llama El ese. matadero, sí. el Al caminito, matadero el van por ese caminito, sí. caminito. Y es terrible porque vos sabés a lo que van. ¿Cómo? ¿Qué ¿Cuál pasa? es el- Le cuál es el pegan un final? mazazo en la cabeza y luego son, bueno, carneadas, digamos. Y esto es más o menos a veces es más o menos así. Yo recién decía, sacando cualquier tipo de nombres o consideraciones, pero si vos ya viste, ya conocés, ya estudiaste también, ya viste en la región y el mundo que determinado proyecto económico hace más daño que beneficio a la gran mayoría de las personas y estás viendo que todo va para ahí y eso es fuerte. No sé si es frustrante, pero es muy fuerte, muy doloroso, muy decepcionante de saber que va a pasar Y no y podés. que no podés hacer mucho más ya en ese momento. Y después luego sí, es reponerte y decir, bueno, acá hay que seguir. Pasará también cuando cada jornada que tienes y que las cosas no te salen tan bien. Bueno, y en esto sobre todo porque no es un verso que es por el futuro de los chicos y chicas, sino es una realidad. Sí. Entonces hay que seguir, que puede que no esté yo ya no exista más, no sé, ¿no? 10 años más capaz que ya no estoy, Ay, o antes. no. Ponele, tirate unos manguitos más, Pero- 10 años, poco. Pero bueno, estarán otros y otras, entonces, pero hay que seguir persiguiendo esa idea que yo la creo porque yo no quiero que pase lo que pasó ni mi viejo. Aparte tampoco tiene que ser autorreferencial, Claro. pero yo digo, la injusticia social es algo muy doloroso y algo que genera exclusión, que genera infelicidad. Entonces yo entiendo que la verdad que los chicos y chicas, que el que tiene hijos, no tenga hijos, pero los chicos y chicas y todas las personas luego en su vida merecen y deben ser felices. Y eso es poder acceder a los derechos. Otro lo verá desde, no sé, las ideas que abrazan la religión o Sí, esto sí, o lo sí, otro. sí. Pero yo lo entiendo así. Bien. Sí, Gracias, Carlito. Bueno, Insay también. Muchas nos hemos cruzado, cada uno desde su lugar, en su profesión o su lugar en la sociedad. Nos hemos encontrado defendiendo, me parece a mí que es lo fundamental, que es la verdad, que el sistema democrático lo tenemos que defender profundamente, porque la historia reciente nos dice que cuando no está vigente pasan cosas muy graves, que Así es es. hasta la vida de las personas. Así que creo que eso nos tiene que unir a todos y todas.
¿Nos vamos, chicos? Nos vamos, Hermanitos nos vamos. queridos, Bien ahí. gracias. Muchas gracias.